Hola, ya estamos de regreso con un capítulo más de la serie dedicada a Revit Architecture. Mi nombre es Miguel, de Chapulín Paramétrico, y el día de hoy vamos a continuar con la construcción de nuestros techos, plafones o ceiling. Vamos a ir a Revit y vamos a abrir dentro del navegador de proyectos el apartado dedicado a plafones, techos o ceiling. Donde dice Ceiling Plans, vamos a desplegar y vamos a abrir el nivel 1. Una vez que lo hayamos abierto, vamos a poder configurar la escala 1 a 50, nivel de detalle medio, y si queremos que esté en colores blanco y negro o maya. Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos a la ficha de arquitectura para construir nuestros plafones, donde está la herramienta de Ceiling o techo, dependiendo si lo tienes en español o en inglés. Vamos a darle clic en la herramienta de Ceiling o techo, y en la parte superior en el ribbon nos va a aparecer dos opciones: la opción de techo automático y la opción de techo por boceto. Cuando yo escojo la opción de techo automático y mando mi cursor cerca del proyecto, puedo observar que aparece un contorno rojo en algunas de las habitaciones donde es factible colocar mi plafón. Vamos a utilizar techo automático cuando queramos que nuestro plafón vaya del extremo del muro al extremo del muro y del extremo del muro hasta el otro extremo del muro. Si yo quisiera un diseño mucho más personalizado, sobre todo cuando necesito crear cajillos de iluminación para el proyecto, puedo utilizar la opción de techo por boceto. Bueno, antes de eso tengo que elegir el tipo de plafón que voy a colocar en mi proyecto. En la ventana de propiedades yo voy a encontrar diferentes tipos de plafón ya establecidos. Hay techos básicos o ceiling básico y techos compuestos. El techo básico, por ejemplo, la parte que dice generic, depende de cómo lo tengas, en español o en inglés, me va a crear solamente un plafón que está limitado por una línea, como si fuera una superficie, y no va a tener una estructura como lo tienen los muros o los suelos, con diferentes capas, espesores y materiales. Los techos compuestos sí tienen una estructura. De hecho, yo puedo escoger de estos tres que vienen aquí el de 600 por 600 que trae una retícula. Voy a meterme a editar tipo para ver las propiedades de este techo y voy a darle clic en la parte de estructura. Aquí puedo ver todas las diferentes capas que tiene este techo. Tiene una parte por default o metálica de un espesor tal y una capa de la retícula que formaría mi plafón modular de 0.60 por 0.60. Tengo otro tipo de plafón que es el de 600 por 1200, que sería una retícula también con una estructura. Tendría otro tipo de plafón que tiene una modulación de 600 por 1200 milímetros, y puedo checar en el material que está colocado que es una representación con un patrón de superficie de ese módulo, un color, y se lo podría cambiar si fuera el caso, ¿no? Vamos a utilizar el que se llama GWB, que sería como Gypsum Wallboard o tablero de yeso. Este podríamos utilizarlo como un plafón liso. Voy a cambiarlo, antes de editarlo, a duplicarlo. Como cualquier otra cosa que tengo en Revit, le voy a poner plafón de yeso. Le voy a decir OK. Y le voy a editar la estructura para que en la parte inferior sí tenga un tablero de yeso. Voy a buscar justamente ese material que en inglés está como Gypsum Wallboard, o si está en español como tablero de yeso. Y lo podría configurar tanto el color como el patrón de superficie y el patrón de corte para la representación que yo quiera. Si tengo un plafón mucho más complejo o un techo mucho más complejo, podría yo duplicarlo, crearle muchas más capas de las que tiene ahorita por defecto, cambiarle los materiales y los espesores y dejarlo de acuerdo como lo necesito. Bueno, nos vamos a utilizar este que se llama plafón de yeso y vamos a utilizar la opción de techo automático. Voy a colocar un plafón. La altura a la cual me está colocando el plafón la puedo observar en la ventana de propiedades, que está a 2.60.
Entonces este plafón, cuando dé clic, me lo va a colocar a 2.60, pero pues podría variar la altura y decir que los plafones vienen a diferente altura. Los puedo colocar plafones a 2.60, a 2.70, a 2.80, dependiendo de lo que yo necesite. Si lo veo en un corte, voy a abrir este corte de aquí. Puedo observar que si coloco la escala, el nivel de detalle y el sombreado, puedo observar que mis plafones están colocándose, bueno, mis techos están colocándose a una altura de 2.60, de 2.60, de 2.70 y aquí todavía no le coloco plafón. Si me regreso a la planta de techos del nivel 1, vamos a colocar ahora un techo por boceto. En vez de que sea un techo automático, vamos a hacer un techo por boceto en esta parte. Entonces, para crear mi plafón por techo por boceto, voy a ir a la herramienta de techo o ceiling y escojo, en vez de la opción de techo automático, la opción de techo por boceto o sketch ceiling. Entro a modo boceto, como pasaba con los suelos, para yo poder dibujar la forma que va a tener mi plafón. Voy a agarrar la herramienta de rectángulo y voy a trazar un rectángulo que vaya de una esquina a otra esquina. ¿Ok? Voy a ahora seguir con la herramienta de rectángulo, pero le voy a meter un valor de offset para definir cuánto quiero que tenga una cinta de techo o de plafón alrededor de este rectángulo. Vamos a decir que va a tener hacia adentro unos 30 centímetros. Y con la herramienta de rectángulo hago el trazo de la misma esquina, pero me está haciendo el rectángulo con un desfase de 30 centímetros por la parte externa. Yo no lo quiero por la parte externa, entonces vamos a apretar una vez la barra espaciadora para cambiar el rectángulo hacia la parte interna y a la esquina contraria. ¿Ok? Entonces ya tengo yo aquí en esta parte una cinta de plafón de 30 centímetros. Todo esto sería plafón, mientras que la parte interna quedaría vacía. Ok, bueno, vamos a darle clic en la palomita. Esto va a estar a una altura de 2.60. Se lo puedo cambiar si quisiera que estuviera más alto o más abajo, pero vamos a dejarlo en 2.60 ahorita. Una vez que le doy clic en la palomita, puedo observar que ya se crea mi cinta de plafón y tendría que volver a hacer otro trazo, otro boceto de plafón o de techo, de ceiling, con la opción de sketch ceiling, para poder rellenar esta parte que quedó vacía. Voy a hacer un trazo con un rectángulo, pero este va a ir, puede ser más arriba o puede ser más abajo, depende del diseño que yo estoy pensando. Vamos a hacerlo de 2.70 para que esté más arriba. Si le doy clic en la paloma, pues ya obtengo mi plafón. Vamos a hacer que este corte pase justamente por el plafón. Vamos a moverlo tantito, vamos a abrir el corte y vamos a observar que ya está construido el plafón, uno a 2.60 y el otro a 2.70. Ok, entonces para el diseño de iluminación me faltaría meter un pequeño muro para quitar estas partes que quedan abiertas, ¿no? De hecho, si yo me voy, por ejemplo, a la planta baja o al nivel 1, pero de floor plan o de plano de planta, vamos a abrirlo, vamos a generar una perspectiva en esta parte para ver cómo se vería ese espacio. Vamos a irnos a la pestañita de View y en la casita vamos a desplegar para encontrar la cámara. Ahí con la cámara vamos a poder crear una perspectiva. Asegúrense de que no se introduzca la cámara a la parte interna de los muros. Háganlo sí pegado al muro, pero no por dentro. Vamos a un clic y despegamos para dar un segundo clic. Procure no hacerlo luego porque se recorta la vista y entonces ya no alcanzamos a ver todo el fondo. Así que vamos a hacerlo hasta el fondo. Una vez que le damos el segundo clic, nos genera la perspectiva y con los puntos de control que aparecen aquí voy a desplazarlos para abrir un poquito más la perspectiva. Una vez que yo haya abierto la perspectiva, tengan cuidado porque se puede llegar a fugar demasiado y entonces ya no se alcanza a apreciar correctamente esa vista.
Entonces vamos a abrirla y aquí podemos observar que nuestro plafón pues efectivamente está uno a 270 y el otro a 260. Sin embargo, alcanzamos a ver lo que está al fondo. Bueno, vamos a cubrir esa parte que queda expuesta entre los dos plafones que están a diferente altura. Para eso vamos a cambiarnos otra vez a la planta de techos y vamos a crear un pequeño muro, ¿no? Antes de eso voy a cerciorarme de cuál es el espesor que tiene mi tablero de yeso, por ejemplo, que ahorita tiene un espesor de 1 centímetro, más o menos, es 1.2 centímetros en realidad, y voy a crear un tipo de muro. Voy a irme a la herramienta a la pestaña de arquitectura, a la herramienta de muro, y voy a crear a partir de alguno que yo ya tenga hecho, por ejemplo el muro de concreto. Voy a decirle editar tipo, voy a decirle duplicar, en este caso le voy a poner 0.4 muro plafón de 12 milímetros, voy a editar la estructura y le voy a cambiar el material para que sea un tablero de yeso. El espesor lo voy a dejar de 0.012 como el otro espesor que tiene el sistema de plafón. Voy a decir ok. Y cuando haga el trazo de ese plafón, voy a hacerlo tomando con cuenta el desfase de base de 2.60, que es la altura en la que se encuentra el plafón más abajo. Y voy a decir que sea no conectado. Aquí le voy a quitar la restricción superior y voy a tener una altura de al menos unos 11 centímetros. Una vez que lo tenga, voy a cambiar la forma en la cual yo estoy haciendo el trazo de los muros. Aquí tengo diferentes opciones para hacer el trazo, donde dice línea de ubicación o location line. Puedo escoger entre que sea al eje del muro, al eje del núcleo, a la cara exterior del acabado, a la cara interior del acabado o a la cara exterior del núcleo o la cara interior del núcleo. Voy a escoger la opción que dice acabado exterior. Vamos a escoger esa opción. Vamos a hacer el trazo a partir de aquí y voy a hacerlo hacia abajo. Entonces voy a empezar a hacer el trazo por aquí. Voy a dar la vuelta y voy a dar la vuelta. Ahí está. Si lo veo en el corte, puedo observar que me genera un pequeño murito a esa altura. A lo mejor este va montado por esta parte y a lo mejor tengo que desfasar un poquito este trazo, ¿no? Entonces en la planta de techos puedo editar el boceto y estas líneas mandarlas tal vez hacia adentro, ¿no? Mandarlas hacia acá y mandarlas hacia acá para que quede mejor mi trazo. Si lo veo en la vista 3D o en la perspectiva, pues aquí ya está cubierto y ya no me permitiría ver lo que está detrás de, ¿no? Hay que utilizar la opción de Join o de unir. Aquí en el apartado de modificar vamos a utilizar la opción de Join o de unir para poder unir este plafón con el pedazo de muro que acabamos de crear el muro que acabamos de crear y de desaparecer esas uniones que tenemos entre un elemento y otro y que se vea totalmente liso, ¿no? Entonces podemos nosotros unir tanto el plafón de la parte superior como el plafón de la parte inferior. Entonces tengan cuidado para que seleccione justamente esto y se vea no se vea duplicado, ¿no? Sino que se vea como un solo objeto todo nuestro plafón. Entonces en el corte pues debería de aparecernos el detalle ya corregido dependiendo de dónde lo hayamos hecho. En este caso lo hice de este lado y de enfrente ya no aparecen esas líneas dobles, ¿no? Este trazo creo que todavía está un poquito mal, lo voy a corregir más adelante. Y tendría que construir mis plafones en los siguientes niveles, en el nivel 2, en el 3, en el 4 y en el 5, que sería más bien el 6, que es doble altura. Bueno, voy a construirlos y regreso para terminar este video.
Una vez que ya tenga los plafones, voy a hacer unas pequeñas correcciones en la parte de los suelos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, este suelo no está llegando por debajo del muro en un extremo, ni tampoco por el otro. Entonces voy a corregir ese suelo en los planos de planta en el nivel 4. Voy a seleccionar el suelo y voy a editar el contorno para poder mandar estas líneas por debajo de mi muro. Esta línea por debajo de mi muro, y aparte de eso voy a desplazar la línea que tengo enfrente. Esta la voy a mover con la herramienta que tengo acá arriba de mover. Voy a darle clic y a partir de un punto base voy a desplazarlo 15 centímetros. Ok, eso es para que yo también pueda recorrer mis muros y que ya queden justamente en la posición que yo lo necesito, que son 15 centímetros por afuera del eje. Entonces esa corrección la voy a hacer aquí y la voy a hacer en la parte de atrás, donde esta línea, de hecho estas líneas más bien, voy a moverlas 15 centímetros y debería de estar corregido mi trazo. Voy a darle palomita, le voy a decir que no. Y si yo veo aquí en el 3D, pues bueno, ya debería de tener esta referencia para poder corregir el trazo de los muros, que deben de ir hasta la parte exterior, ¿no? Aquí este muro debe de ir hasta acá, porque si no está volando el muro cortina y no tiene dónde ser la junta. Y también por aquí, ¿no? Este muro debe de ir por acá. Bueno. Ese detalle es en este nivel. Por ejemplo, ahorita este muro también tendría que volar 15 centímetros hacia la parte de abajo, pero no tengo ninguna referencia, así que lo que voy a hacer es irme a propiedades. Lo que voy a hacer es activar la opción de underlay y decirle que quiero ver lo que está en el nivel 5, pero que sea mirando hacia arriba, para poder ver la proyección de los pretiles que ya tengo colocados y poder recorrer mi muro hasta esta posición y que ya quede justamente al ras. Entonces debería de poder utilizar eso para hacer los ajustes. Por ejemplo, también en esta parte que tenga esa referencia ya visible, pues ya lo puedo mover mi muro justamente a la posición que lo necesito. Ok, entonces esto lo tengo que estar haciendo en diferentes lados. Tengo que estar prendiendo o apagando la opción de underlay. Y lo puedo repetir, por ejemplo, en el nivel 5 de plano de planta, para checar que estos muros estén justamente en la posición que necesito, pero lo voy a hacer viendo hacia abajo en el nivel que ya tengo ya corregido, para que este muro alcance esta posición, al igual que en la parte frontal, ¿no? Si tengo dudas de si está el muro en cierta posición o no, recomiendo, por ejemplo, que lo cambies a sombreado o colores consistentes, para que puedas ver justamente la posición en la que está ese muro en este nivel. Y si no lo necesitas en color, pues lo puedes regresar a línea oculta posteriormente, ¿no? Voy a apagar la opción de underlay. Recuerden que una vez que lo hayan utilizado, apaguen la opción de underlay para que ya no esté visible lo que tienen los niveles hacia abajo o hacia arriba. Y tengo que estar checando esto en los diferentes niveles. Por ejemplo, en el nivel 3 voy a hacer activar el underlay, pero viendo hacia abajo, ¿no? Que vea hacia abajo para poder corregir este muro y que llegue hasta acá, e inclusive para corregir el trazo de este suelo. Voy a editar el trazo de este suelo para que solamente pueda tener este suelo hasta donde está el paño de mi muro. ¿Ok? Entonces tengan cuidado a la hora de hacer el trazo. Recuerden que tiene que ser un contorno cerrado, y voy a darle palomita para aceptar. Le decimos que no y desactivo la opción de underlay en propiedades. Esa opción de underlay o subyacente, así es que lo tienes en español, solamente aparece cuando seleccionas las opciones de propiedades sin tener algo activo. Siempre son las propiedades de la vista. ¿Ok? Eso es lo que puedes controlar aquí en propiedades, y hay que hacer alguna serie de detalles adicionales. Por ejemplo, los muros que me están cruzando en esta parte, si yo veo en un corte, voy a ver un corte, una sección que tengo la 1 o la 2, puedo ver que los muros están cruzando los suelos. Para corregir ese detalle hay que seleccionar el muro
y decirle attach o enlazar con algún suelo para que baje hasta por debajo de. Entonces tengo que estar checando en los cortes que esos detalles no aparezcan. Puedo estar desplazando mi corte a diferentes posiciones y con las opciones de attach o detach puedo estar corrigiendo cómo se visualizan esos muros en diferente posición, ¿no? Entonces, por ejemplo, este muro lo tengo que enlazar con este suelo, ¿ok? Para que ya no esté cruzando. Si lo veo en el 3D, pues se van eliminando esos detalles, ¿no? Tengo que revisar bien dónde está pasando lo mismo, ya sea en un sentido o en el otro, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este muro de albañilería, también attach y toco mi entrepiso. No lo hice desde un principio, por ejemplo, con la opción de decirle que sí cuando estamos creando los suelos, porque en ese caso también los muros de la fachada me los hubiera bajado. Para este proyecto lo estamos haciendo de esta manera. Sin embargo, posiblemente para otro tipo de proyectos tengamos que decirle que sí y que nos esté bajando totalmente los muros por la parte inferior del suelo. Bueno, hay que seguir detallando esa parte con estas opciones que acabamos de ver, tanto bajar los muros como corregir el trazo de los suelos, como trabajar la parte de los muros para que queden justamente al ras o a la posición que nosotros queremos. Entonces, bueno, ahí va, ¿no? Poco a poco va quedando nuestro modelo. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Yo te recuerdo que le des like, que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales y te veo en el próximo video. Recuerda, sé paramétrico.